Las terminales 3270 se conectan al mainframe en un entorno TSO, Time Sharing Option. TSO permite que varios usuarios puedan estar conectados al mismo tiempo y ejecutar programas de forma interactiva. Time Sharing es lo que hoy se conoce como Concurrent Computing, computación concurrente. TSO funciona como un intérprete de comandos de texto. Para usar TSO hay que iniciar sesión con usuario y contraseña. La primera conexión de terminal a nuestro mainframe, después de arrancarlo, recibe esta pantalla de información. La terminal ha obtenido el device number 0C0. Si pulsamos Enter, recibiremos el error Input Not Recognized, porque en realidad el mainframe estaba esperando que introdujésemos un nombre de usuario. La pantalla de login estaba activa, pero la pantalla de información era la visible. En esa pantalla de error podemos introducir el nombre de usuario. El manual de usuario de MVSTK5 nos dice que hay un usuario llamado Herc01 con contraseña See You Later. Primero introducimos el usuario y pulsamos Enter. Después introducimos la contraseña y pulsamos Enter. Tras unos segundos recibimos un mensaje de bienvenida. Después del mensaje de bienvenida pulsamos Enter y podemos volver a pulsar Enter. Ahora vemos una pantalla de ISPF. ISPF es un programa de TSO. MVSTK5 está configurado para que ISPF se ejecute al iniciar sesión automáticamente. Podemos cerrar ISPF pulsando la tecla F3. Al cerrar ISPF aparece el prompt de TSO, la palabra Ready. Para cerrar la sesión introducimos Logoff y pulsamos Enter. Ahora podemos desconectar la terminal. Si volvemos a conectar la terminal, volvemos a obtener el device number 0C0. MVS recuerda que esa terminal ya recibió la pantalla de información y no vuelve a enviarla. Aparece la pantalla de login directamente. Para iniciar sesión, introducimos el usuario y pulsamos Enter. Después, introducimos la contraseña y pulsamos Enter. La forma correcta de cerrar la pantalla de información es pulsando la tecla Clear. Si conecto otra instancia de X3270 a MVSTK5, mientras hay otra terminal conectada, la terminal recibe el device number 0C1. Al ser otro dispositivo, recibe la pantalla de información. Ahora podemos pulsar la tecla Clear y la pantalla de login se vuelve visible. Si en la pantalla de login pulsamos Enter sin introducir nada, recibiremos el mensaje de error Input Not Recognized. Eso es lo que ocurre cuando pulsamos Enter en la pantalla de información. Un usuario de TSO solo puede iniciar sesión en una terminal. Si hemos iniciado sesión como Herc01 en la terminal 0C0 e intentamos iniciar sesión como Herc01 en la terminal 0C1, recibimos el error Logon Rejected, User in Use. Para volver a la pantalla de login, introducimos Logoff. El manual de usuario indica que MVSTK5 tiene 4 usuarios creados. Podemos iniciar sesión en la terminal 0C1 con el usuario Herc02. Ahora podemos cerrar la sesión de Herc02. Pulsamos F3, introducimos Logoff y desconectamos la terminal. Volvemos a la terminal 0C0. Para apagar el mainframe desde TSO, cerramos ISPF pulsando F3. Introducimos el comando Shutdown. En la consola del operador aparece el mensaje Shutdown Sequence Initiated. Please log off now. En la terminal se mostrará el número del job que acabamos de iniciar. Ahora cerramos sesión y desconectamos la terminal.